sin duda, la llegada de la red a nuestras casas transformó radicalmente las formas hasta entonces tradicionales de acceso y distribución de la información. Para los más optimistas, este cambio devolvió el poder a los ciudadanos. Esta revolución tiene todavía una joven historia. Quizá el punto de partida, si usted lo recuerda, fue en el 2002 cuando Google News, un sistema editado completamente por computadoras, comenzó a difundir información, notas y artículos de todo el mundo de manera gratuita. Sin embargo, en medio de los buenos deseos, la convergencia tecnológica ha impactado negativamente a importantes periódicos del mundo. México no se mantiene al margen de ello. Varios diarios e impresos han empezado a recortar gran parte de su personal para dirigir sus baterías al Internet. Hay muchas preguntas sobre la mesa todavía. Entre ellas, ¿cuáles serán las condiciones del llamado ciberperiodismo? ¿Tendrá que pagarse o no por acceder a la información online? Y más aún, ¿qué tipo de publicidad será la que haga sobrevivir a estos nuevos periódicos que, a decir de algunos, ya han enterrado a las ediciones impresas? Así es que hoy en el rotativo este es el tema, la muerte de los periódicos, como siempre un solo tema, diferentes miradas. Bien, desde el año pasado, diferentes periódicos importantes en el mundo asumieron públicamente que sus finanzas pues estaban mal. Muchos de ellos sobrevivían con publicidad en su versión en línea. Los diarios impresos han asumido por una parte el impacto de la crisis y por el otro la nula capacidad de reinventarse para competir en este medio de la red. Ya en Francia se habla de un rescate por parte del Estado. Sin embargo, en México pues este debate aún no se ha dado, a pesar de que dos de los diarios más importantes, el diario Reforma y el Universal, pues han sido fuertemente impactados. El primero cerró una de sus ediciones en provincia y el segundo, aunque es puntero con su versión online, tuvo que recortar a casi la mitad de su personal. Es Investigaciones de Olimpia Velasco. Ante la crisis mundial, las principales empresas periodísticas se han visto obligadas a reducir paginación, fusionar secciones, reducir su plantilla laboral o definitivamente cerrar. En Estados Unidos, The New York Times y The Washington Post recortaron su personal al tiempo que las editoras del Chicago Tribune y de Los Angeles Times se han declarado en bancarrota. En Francia, el presidente Nicolas Sarkozy destinará 600 millones de euros para reformar la prensa escrita. En España, sindicatos contabilizaron 1.120 despidos en 90 días y hace unas semanas el mayor productor de papel para periódicos del mundo se declaró en suspensión de pagos. En este escenario, la pregunta es, ¿se acerca el fin de la prensa escrita? Los periódicos como los conocemos hoy en día están muertos, o sea, como los conocemos. De hecho, los periódicos que estamos viendo hoy no son los mismos periódicos de hace un año. Hay ajustes importantes en términos de los costos de producción. En México la situación no es diferente. El Universal, uno de los diarios más importantes del país, despidió a prácticamente toda su plantilla de editores. En tanto, Grupo Reforma se vio obligado a cerrar una de sus ediciones regionales. Lo mismo que está haciendo lo podían haber hecho gradualmente y de esta manera el tránsito hubiera sido menos doloroso. Si hubiera podido hacer otro tipo de reajuste en las plantillas de los medios y no las medidas brutales, radicales, que tampoco quiere decir que van a tener éxito. Según los expertos, los grandes periódicos nacionales se acostumbraron a un modelo poco eficaz, aparatoso, con exceso de personal y con administraciones deficientes. Las administraciones han sido negligentes, superfluas, y que de hecho se han estado alimentando como parásitos del periodismo. Una empresa de comunicación necesita una administración de vanguardia, inteligente, novedosa, que la haga superavitaria y que por lo tanto haga que funcione un medio de comunicación. Sin embargo, a decir del periodista Francisco Vidal, los periódicos en el mundo son un negocio de 180,000 millones de dólares y a nivel de ingresos la industria mediática es la segunda más importante del mundo, muy por arriba de Internet y de la radio. Sin embargo, en México la industria pierde terreno al no formar lectores. Yo te puedo decir con estadísticas que los periódicos mexicanos viven mayoritariamente de la publicidad. Luego, entonces, cuando se cae el mercado de la publicidad, es una gran crisis, porque además, como no forman lectores... Pero además, en el caso de México, los grandes medios atraviesan por cambios generacionales en sus administraciones que no siempre son las que mejor entienden las necesidades del lector. Estos nuevos
jóvenes empresarios es matando a sus empresas. O sea, lejos de estarles dando una viabilidad financiera, están tan apanicados por su ignorancia, por su incompetencia, por su falta de una buena asesoría, que están liquidando al periódico. Por otro lado, las nuevas generaciones consumidoras de información exigen formatos rápidos y novedosos. Ante ello, la industria mediática ha modificado la operación en sus redacciones. A nivel empresarial creo que se van a empezar a fusionar las empresas y que esa es una tendencia general de la economía mediática, a crear empresas multimedia. Un mismo producto que puedes finalmente lanzar al mercado en diferentes formatos portadores, ¿no? Sin embargo, esta nueva operación lleva a la discusión sobre si es eficaz impulsar perfiles multimedia en las redacciones, lo que puede llevar a la precarización del trabajo. También cometemos el error de pensar que una redacción multimedia es para ahorrar. Y no, la redacción multimedia no es para ahorrar. En las primeras etapas se gasta más. Pero en México el sacrificado es el periodista y la calidad del producto. ¿Se acerca el fin de los periódicos? Seguramente no. Lo que es un hecho, concluyen los expertos, es que los diarios, como los conocemos hasta hoy, han dejado de ser la opción. Creo que siempre han estado reservados los medios impresos para un grupo pequeño de la población, pero con, digamos, la cualidad de ser grupos altamente influyentes en los cambios en la sociedad. Que el futuro de los periódicos, además de reinventarse, tiene que ser a un nicho. Si los periódicos que van dirigidos a un amplio segmento, esos están muertos y hay que enterrarlos, ya ni siquiera hay que guardarles luto. Los periódicos van a seguir existiendo, no creo que esté cerca su fin. Lo que pasa es que van a tener que cambiar mucho y entender que la gente está acostumbrándose a consumir información o entretenimiento de otra forma, ¿no? Bueno, como todos los martes estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Los teléfonos que aparecen en su pantalla son a los que usted puede comunicarse. Yo quiero invitarlos esta noche a, pues más allá de denuncias, ¿no? de comentarios, ¿no? a los que normalmente pues estamos abiertos aquí en el rotativo, pues compartan sus opiniones. Si son consumidores de información por internet, yo creo que la pregunta tendría que ser si estarían de acuerdo o no con pagar por los contenidos. Como ustedes saben, hay versiones de periódicos que están abiertas totalmente al público, ¿no? Sin suscripción pagada. Así es que yo lo invito a que comparta con nosotros su opinión. Va a haber a lo largo del rotativo pues diferentes reportajes y notas enfocados a este tema, y también tendremos más adelante la presencia del director del Excelsior aquí en el rotativo. Y bueno, por otro lado, déjeme comentarle antes de ir a la pausa que pues viene muy a cuento con el tema, porque se necesita ser realmente suicida para lanzar pues una publicación a estas alturas, y así lo comenté pues con los jóvenes que han echado a andar este proyecto, así tal cual los suicidas. Varias entrevistas con textos muy interesantes, Paco Ignacio Taibo II, Carmen Boullosa, en fin, Daniel Sada también participa en este número de Los Suicidas. El primero pues es una revista de literatura, así es que ya está a la venta, pues échenle un vistazo y pues mucha suerte, sobre todo en estos tiempos, para estos jóvenes que comienzan con esta revista Los Suicidas. Hago una brevísima pausa y regreso en un instante. Tenemos más aquí en el rotativo, la sección de economía y finanzas. ¿Cuánto vale una noticia? ¿Cuál es la tendencia en el mundo? ¿Pagar o no pagar los contenidos online? Volvemos. Bueno, hoy tenemos un joven caricaturista con una larga trayectoria en diversos medios, publicando justamente como cartonista, José Alonso Ruiz. ¿Cómo estás, Alonso? Hola, Jacaranda. Buenas noches. Aquí estamos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, y además, bueno, pues tu participación importante, porque pues formas parte de alguna manera de los medios alternativos, ¿no? Por internet, SDP. SDP Noticias. Bueno, pues el tema está muy interesante. Los medios impresos van en picada, el internet va para arriba. Y bueno, como concepto general, SDP es un portal de noticias que lo que hace es tiene un contenido general, ¿no? en su página de internet. Y bueno, pues estamos ahí a la lucha, ¿no? En la lucha de todos los días, subiendo contenido. Hay información general, deportes, espectáculos, política, cartones,
de todo, ¿no? Muy bien, pues Cartones, de todo. Ujú. perfecto. Bueno, pues vamos a echarle ahí un vistazo. Yo los invito a Sí, que sí, sí. justamente con el buscador, ¿no? Con Google es Con Google, posible exactamente. llegar directamente a SDP. Alonso. Es un fenómeno informativo, Jacaranda. Pues vemos que recientemente los periódicos como alternativa, como lo comentan en las emisiones, en Los reportajes. en el reportaje anterior, pues desapareció Centro, desapareció Palabra de Saltillo, ¿no? Entonces está ya la crisis de los medios impresos, una crisis pues preocupante, una crisis que a todos nos está afectando. Sin embargo, hay que apostar al Internet como alternativa de comunicación. Es importante invertirle al Internet y como alternativa, pues estar ahí, ¿no? Ahora sí que a la vanguardia, ¿no? Perfecto, Alonso. Pues vamos a rezar contigo en un instante, si te parece, a ver cuál Ok. es tu reflexión con el cartón de esta noche. Perfecto, Jacaranda. Mientras tanto, vámonos a la sección de Economía y Finanzas, y ya le preguntaba hace un instante, una de las preguntas que se encuentran en la mesa es justamente cómo convertir en negocio pues, los millones de visitas a diario de un periódico en la red. Ya varias experiencias de periódicos, de diarios en Estados Unidos han demostrado que no basta con saturar la pantalla con grandes banners, estos de publicidad, porque pues hoy habría que hacer una mancuerna entre el tipo de información que se muestra y la publicidad. Fácil de decirlo, pero pues ni siquiera el New York Times, cuyo modelo de noticias ha sido de los más exitosos, sabe cómo por dónde ir. Así es que el caso de México nos los cuenta Lorena Escamilla en la siguiente nota. La crisis que atraviesa la industria periodística en el mundo revivió un añejo debate sobre el futuro de los periódicos por Internet, cobrar o no por los contenidos. Ese es hoy el gran dilema. No existe todavía un modelo claro y preciso de cómo vamos a tener la entrada de recursos para sostener estos medios. Esto es una pregunta que está presente creo que en México y en el extranjero. Por años se pensó que los ingresos por publicidad serían suficientes para financiar a la industria informativa online. El problema es que no ha ocurrido así. En el caso de Internet es muy curioso porque tu audiencia o tus lectores son más. Proporcionalmente es impresionante lo que tienes de más y sin embargo los ingresos publicitarios todavía no son los que entrarían como entran todavía en un periódico. Y eso nos ocurre a nosotros, al New York Times y a cualquier otro medio. No es privativo de uno en particular. En el caso de México, la inversión publicitaria en Internet aún es baja. Solo 4% de la inversión total en medios en 2008 llegó a la red. En Europa y Estados Unidos, esta participación se acerca al 20%. Entonces, ¿cómo espera el ciberperiodismo financiarse? Por ahora, los gigantes de la industria editorial del mundo han probado de todo. Ofrecer publicidad pre-home, vender contenido premium, hasta lo impensable. Cobrar porque el consumidor de noticias no reciba publicidad de Internet. La gran incógnita es cuál será el modelo de negocios que se impondrá en la red. Unos le apuestan a que sea el consumidor quien pague la mayor parte de los contenidos de noticias en línea. Creo que maleducamos a los intranautas en el sentido de que les hemos dado gratis el contenido y va a ser difícil el cambio cultural, pero pues no es sostenible que los medios estén entregando sus contenidos de manera gratuita por Internet mientras cobran por la parte impresa, al mismo tiempo que la publicidad en Internet, aunque está creciendo, aparentemente no será suficiente para sostener un medio de comunicación. Hay cierto contenido premium, digamos, que solamente lo puedes acceder a él pagando y están facilitando la parte del pago para que sean lo que le llaman como micropagos, ¿no? Que pagues una cantidad muy pequeña que probablemente ni lo pienses, que digas, no sé, si son 2 pesos por ver este reportaje que me parece muy interesante, pues los pago. Otros, sin embargo, no le ven futuro a ese esquema, pues suponen que en una era de mercados abiertos, difícilmente habrá quien esté dispuesto a desembolsar por los contenidos en la red. Los nuevos estudios lo que han demostrado es que el contenido no es lo que se cobra, o al menos la tendencia, todavía no hay reglas, ¿no? Pero lo que ha estado pasando no es el contenido el que te genera prácticamente el negocio, sino que lo que te genera el negocio son los servicios que están alrededor de ese contenido. Gigantes como The New York Times en Estados Unidos o El País en España probaron un tiempo esa fórmula, pero no tardaron en regresar al formato abierto. El único que mantuvo su acceso parcialmente restringido fue The Wall Street Journal. En México, pocos medios se han inclinado por ese modelo de negocios. Un ejemplo es la versión online del periódico Reforma, a la que solo se puede accesar mediante la suscripción al formato impreso.
El problema que tiene ese modelo es que la audiencia se hace muy, muy pequeña. Y al final, lo que un anunciante compra típicamente es esa audiencia, ¿no? El acceso a esa audiencia. Todo depende de los mercados locales. Hay a quien le convendrá decir que son un segmento o un nicho, y en ese sentido es que se vende la publicidad, y habrá otros que lo vendan por tamaño de audiencia. Todo depende, y de veras que no hay reglas escritas, todo depende, me parece, de los mercados locales o quiénes sean tus competidores. Esto es algo que no está resuelto del todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay grandes corporaciones como News Corp en Estados Unidos, ¿no? Que es dueña de muchísimos periódicos y de la cadena Fox de Estados Unidos, que están tratando de establecer un mecanismo mixto de que haya cierto contenido que sea libre para todo el público y cierto contenido premium. Pero los grandes generadores de contenido no son los únicos que enfrentan dilemas. También para los empresarios que se anuncian en la red, la gran interrogante es cómo convertir esta gran audiencia de Internet en ventas. No te puedes quedar al nivel nada más de 150,000 personas hicieron clic en un banner, eso no te da mucha información que te pueda llevar a tomar decisiones de si está funcionando o no la campaña. Tienes que profundizar más. Lo que realmente le empieza a interesar a la agencia de publicidad es la calidad de usuario. Y la calidad de usuario se está midiendo mucho en cuánto tiempo se queda en mi sitio, cuánto tiempo le dedica a leer las noticias y cuántos visitantes únicos, que sería como el equivalente a circulación en un periódico impreso, tengo diariamente en mi página. ¿Cuánto vale una noticia? Falta saber si el típico usuario de Internet estaría dispuesto a desembolsar dinero o no por una noticia. Bueno, dos cosas antes de ir rápidamente a la pausa. Justamente los autores de esta revista, Los Suicidas, y ahorita me corrigen, no está a la venta la revista, es de distribución gratuita y se encuentra en diversos, restaurantes, espacios culturales, así es que ahí podrán localizarla. Yo dije que estaba a la venta, en efecto no, es una revista que no cuesta y que está abierta a todo el público. Y por otro lado, comentar una de las llamadas que nos hace Ivette Gutiérrez del Distrito Federal. Ella comenta que le parece muy bueno el formato de información en Internet, pero considera que el periódico es mucho más importante porque motiva a leer y a pensar. Es como imaginar que los libros desaparecieran. Bueno, esta es una idea polémica y de hecho, si le parece, pues vamos a discutirla un poquito más adelante, justamente después de esta pausa. Ya les decía yo, nos acompaña el director editorial del Excelsior, el periodista Pascal Beltrán del Río. Así es que no se vaya porque regreso justamente con él aquí en el estudio. Bueno, antes de comenzar con la entrevista de esta noche, quiero platicarle que ayer Daniel Rodríguez Barrón, con quien coordino editorialmente el rotativo, tuvimos la valiosa oportunidad de platicar largamente con el maestro Vicente Rojo, pintor, escultor, diseñador gráfico, sin duda pues uno de los líderes del movimiento de arte mexicano conocido como La Ruptura. Y en su faceta de diseñador, él es clave en el mundo editorial, en todo lo que tiene que ver con difusión, divulgación cultural. Él trabajó en diversos suplementos culturales, revistas, en fin, es uno de los creadores de la editorial Era, que seguramente ustedes conocen y cuyo diseño es de su autoría. También él realizó el diseño del logotipo del periódico La Jornada, del cual es justamente cofundador. Y bueno, pues a sus 77 años, realmente su testimonio sobre este tema, su presencia en este programa para nosotros es un honor, así es que quiero presentarle un fragmento, justamente la opinión del maestro Vicente Rojo sobre esto. ¿Qué opina sobre la posible o lo que algunos vaticinan como la muerte de los periódicos? Vamos a escucharlo. ¿Cómo ve usted esto que se anuncia ya prontamente, ¿no?, sobre la muerte de los periódicos, las posibilidades de todas las publicaciones impresas, suplementos? ¿Lo ve usted así? Sí, lo imagino. Yo no uso internet, no uso computadora. Tengo, mi esposa Bárbara la tiene y a través de ella estoy enterado. Mis hijos la manejan muy bien. Pero yo no tengo esa visión de la pantalla. Pero sí es evidente que, por ejemplo, para empezar, los diarios van a desaparecer. Y hace poco leí que decía, los diarios
se convertirán en suplementos de las noticias que va a dar el Internet. O sea, serán como un complemento, pero ya no serán el diario que uno todas las mañanas tiene que ver. Eso es obvio que va para ahí. El libro, pues cuesta mucho más reconocerlo porque va a ser terrible. Seguramente seguirá el libro en papel, pero va a dominar el libro digital. Bueno, ya está conmigo aquí, como les había comentado, el director editorial del periódico El Excelsior, Pascal Beltrán del Río. ¿Cómo estás? Hola, Muy buenas Carolina, noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto pues conversar contigo sobre este tema polémico, sin duda, ¿no? Se auguran muchísimas cosas. Yo decía hace un instante, pues todavía ni siquiera sabemos, ¿no? Bien a bien qué es lo que va a ocurrir. Estamos en medio de una transformación y tú al frente de la dirección editorial de un medio, pues es importante tu visión porque ante todo pues eres periodista, ¿no? Cuando en estos tiempos tú sabes que se ha cambiado un poco la posesión, sobre todo de los medios, ¿no? En manos de muchísimos empresarios. ¿Cómo ver esto, Pascal? ¿Realmente estamos preparados? ¿Están tomando las decisiones correctas, ¿no? Sobre todo para pensar esto que decíamos, ¿no? Mezclar este modelo de una publicidad dirigida y un tipo de información mucho más pensada para el público de Internet. Mira, el proceso está desatado y va a concluir este proceso, quién sabe cuándo, con la desaparición de los periódicos, no me queda la menor duda. Estamos viviendo, y me siento muy afortunado de poder vivir esta época, porque estamos viviendo una revolución como la que se vivió alrededor del año 1500, cuando comenzó la imprenta. Claro. Fue un proceso largo, pero finalmente los monjes escribanos dejaron de tener cualquier función en la sociedad y entonces pasamos a lo que es la industria editorial. Se habla mucho de Gutenberg, por supuesto, pero realmente el que revolucionó la industria editorial fue Aldo Manuzio en Venecia, que logró compactar. Con las gacetas. Así es, y poder hacer impresiones en formato de libro que después se volvieran populares. Entonces, ¿quién es el Aldo Manuzio de esta época? Yo creo que todavía tenemos que descubrirlo. Ya sabemos que hay un Internet, pero ¿quién va a lograr adecuar el Internet para que el periódico ya no sea necesario? Eso todavía lo vamos a ver. Ahora yo te preguntaría, en el caso del Excelsior, particularmente, y esa fue la pregunta que lanzamos al principio de la emisión, si se tiene o no que pagar por los contenidos. Ya hemos visto ahí el ejercicio de varios diarios en el mundo, ¿no? De Washington Post, de New York Times, que finalmente decidieron tener una suscripción pagada, ¿no? Sí. Sin embargo, la cultura del no pago, de la apertura, está ahí y es muy difícil competir. En el caso del Excelsior, todavía están restringidas algunos ingresos, no es toda la información abierta, ¿no? ¿Cómo han logrado hacer esto ustedes? No, mira, yo no soy economista, pero creo que hay un principio económico básico que tú no puedes cobrar por algo que la gente puede obtener gratuitamente, ¿no? Sería como cobrar por el aire que respiramos, ¿no? Realmente estos modelos se han ensayado, creo que no han tenido éxito. Y pienso que lo que va a haber en el futuro es lo que se comentaba en el bloque anterior, esta publicidad muy dirigida. Te voy a dar un ejemplo rápido. Yo tengo una afición que probablemente no comparte mucha gente en este país, que es el rugby. Cuando yo me meto a la página de Facebook, de repente me aparece a la derecha una página que me lleva a un sitio donde me venden cosas de rugby, me dan información. ¿Y por qué? Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué? Bueno, sencillo, porque uno hace búsquedas, uno se mete a sitios que tienen que ver con este deporte y bueno, lo localizan a uno a través de la computadora y entonces aparece de manera muy personalizada la información. Ese es el tipo de información, de publicidad que va a financiar la información a través de Internet en el futuro. Creo que es el modelo que va a prevalecer. Ahora déjame te pregunto una cosa y creo que también tu experiencia avalaría la opinión al respecto. Creo que muchos años fue un secreto a voces en el caso de los periódicos en México, ¿no? Tenemos un modelo muy particular, se beneficiaron no de su tiraje, sino de una publicidad que de alguna manera pues daban gobiernos básicamente y en este caso algunas empresas afines. Todavía sigue ocurriendo, pero creo que mucho tiempo se siguió ese modelo, ¿no? De la publicidad dirigida y beneficiando cierto tipo de contenidos. Para algunos esta revolución mediática abre la posibilidad, sobre todo con esta larga, vieja, pesada historia a cuestas del periodismo mexicano, de liberar o de hacer un poco más libre los contenidos, aunque todavía esto parece estar como en ciernes. ¿Tú lo ves
prontamente, o sea, desde tu experiencia, ¿cómo lo miras, pues, que esto pueda dar una mayor libertad y que ya no se pueda negociar los contenidos a partir de lo que se publica, ¿no?, de un gobierno o de una empresa X? Bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir una transformación tecnológica y también una transformación de contenidos. Yo empecé haciendo periodismo hace más de 20 años con una máquina de escribir. Sí. Y también era una época en que buena parte de la prensa escrita en México pues seguía una línea oficial por razones que tú expones y muchas otras, ¿no? Creo que en 20 años han cambiado radicalmente las cosas, hay una mucho mayor libertad y creo que esto se va a seguir dando, ¿no? Yo creo que es inevitable que mientras más fuentes de información haya, mientras más posibilidades haya para que la persona que busca información pueda enterarse, pues esto va a tener que ser necesariamente más libre. Cuéntame un poco. Pero hay una cosa, perdóname, déjame interrumpirte, no necesariamente más riguroso, porque ese es otro problema. Ese es Yo el no punto estoy al tan que quiero preocupado llegar, por el claro. papel en el que están impresos los periódicos, yo estoy preocupado por el papel del periodismo. Eso yo creo que es un punto fundamental, y a eso iba, ¿no? Tú como director editorial, cuando llegas todos los días y se toman las decisiones en el periódico con todo el equipo de trabajo, ¿no? Y a partir de esto, que comentamos hace un instante, lo que se ha dicho, no importa la cantidad, sino la calidad. ¿Qué va a pasar con el periodismo de investigación frente a esta inmediatez, ¿no? Realmente se están tomando, se está previendo todas estas cosas al ver que los periodistas podrán ser multimedia, podrán manejar el internet perfectamente, los podcasts, subir información, fotos, en fin, ¿no? Pero, ¿qué hace un medio, por ejemplo, como el Excelsior, al momento de darle una orden a un periodista? O sea, la inmediatez te rebasa. ¿Realmente se piensa en la calidad, en esa búsqueda minuciosa, tranquila, calmada, o de pronto esta apabullante cantidad de medios, pues dices, no importa, o sea, con que salga, con eso me conformo? Bueno, decía Ben Bradley que un periódico es un milagro diario, y yo creo que sí es verdad, trabajamos una gran velocidad, se trabaja en esta época aún más a una gran velocidad, porque está uno permanentemente cambiando los contenidos del sitio internet del periódico. Tratamos de que esto no castigue pues la credibilidad, que es lo más importante en este negocio, ¿no? Que la información pues sea verosímil, ¿no? Que la información esté bien sustentada, que sea de interés público, que le sirva al lector para tomar decisiones en el contexto de su vida en una sociedad democrática y también de su vida personal. Yo creo que estos son criterios que van a tener que prevalecer y que creo que van a hacer la diferencia entre pues quienes se conectan desde un blog y comentan sobre asuntos de interés público, pero creo que van a prevalecer quienes lo hagan con un rigor, ganándose una credibilidad. Como por ejemplo hay un columnista de la BBC que tiene, como bloguero, tiene más de 1 millón de hits al día, ¿no? Claro. Porque es un tipo con una gran credibilidad. Entonces creo que la gente va a seguir buscando información creíble, bien sustentada, de fuentes que pues conozcan la materia sobre la que están hablando, y espero yo que tengo la confianza en que estos son los que van a prevalecer. ¿Se tendría o no que pagar el periodismo de investigación en internet, por ejemplo? Pues mira, se ha hablado de diversos modelos para el futuro. Hay quienes dicen, bueno, debe haber un modelo en que la sociedad, por el interés público que representa, por ejemplo, lo que se hace en Estados Unidos con la radio pública, ¿no? Que un día al año se paran las transmisiones y es un día para recabar fondos para poderlo hacer. Ese es un modelo posible. Otros modelos son como los que de los que hemos hablado aquí, ¿no? De una publicidad muy dirigida. Yo creo que puede ser altamente eficaz para las empresas poder llegar directamente al cliente que están buscando, a lo mejor incluso más eficaz que los modelos publicitarios que hay actualmente. Entonces, no creo que vaya a ser un problema de falta de financiamiento. Yo creo que el periodismo bien hecho, el periodismo sustentado en fuentes, en pues todas esas cosas que hacen que este oficio sea como es, creo que va a seguir encontrando lectores y por lo tanto va a seguir encontrando anunciantes. Para despedirme, la apuesta de ExOnline, todavía yo te decía, tú entras a la página de Excelsior en línea y tienes que llenar una serie de datos, requisitos.
no tienes el acceso a toda la información como podían ser las páginas de otros diarios. ¿Ustedes están apostando a la suscripción o a qué modelo? Yo creo que se van a intentar tanto en nuestra casa editorial como en otros diversos modelos, pero finalmente yo creo que va a prevalecer este principio que te digo, no puede uno cobrar por cosas que el público pueda acceder gratuitamente, ¿no? Yo creo que cobrar contenidos para que alguien después tome ese contenido y lo suba al Facebook y después pueda ser difundido por otras personas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que se van a ensayar muchos modelos, pero finalmente creo que el de la publicidad dirigida va a ser el que logre prevalecer. Muy bien, pues agradezco mucho, Pascal Beltrán del Río, por estar con nosotros mucho gusto, esta noche. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes, ¿no? Todos los cambios que se dan justamente en la red y pues tú decías, los modelos que se están ensayando ahí en el periódico. Muchas gracias. Con todo gusto. Muy buenas noches. Hago una brevísima pausa. Regreso en un instante con la sección de vidas y estilos. Hoy cualquiera puede ser productor y creador de contenidos. Algunos le llaman periodismo ciudadano. Yo regreso para decirle de qué se trata. Volvemos. Bueno, me enlazo directamente hasta el estudio de Alonso, quien es nuestro caricaturista invitado de la noche. ¿Cómo vas, mi querido Alonso? Ya acabamos, Jacaranda. Muy bien, pues ya como debe de ser, ya los monos, ¿sí? Ya están listos. Se me olvidó comentarte algo en el bloque anterior, te lo comento rápidamente. La página es sdpnoticias.com, ¿sí? Para que la visiten tu auditorio, están invitados. Tenemos alrededor de 50,000 a 60,000 visitas diarias. Muy bien. Imagínate el fenómeno que genera, ¿no? El internet, ¿no? Para que tengas una idea. Pues vamos a los cartones, ¿no? Que ahora sí 50,000 visitas diarias. A 60,000. Y por ejemplo, con la nota de la influenza subió a 80,000. Ajá. O sea, depende también de la nota, ¿no? Es variable. Pues ya está pegándole casi al tiraje de un periódico, pensaba yo en algunos, y se acerca, ¿no? Es un fenómeno informativo alternativo, definitivamente. Vamos a los cartones, Jacaranda. A ver. Mira, esta es una bienvenida que les preparé para el canal 22. Aquí es un monito que indica que es el arranque de la secuencia. Sí, a ver, vamos a verlo. Este es un comparativo que hice rápidamente. Dame un segundito para que lo hagas un poco más lento. A ver, ahora sí. Este es un comparativo entre el internet y los medios impresos. Sí. Y rápidamente, mira, hay más medios en internet. Puedes visitar varias páginas de internet de diferentes medios, ¿no? Ajá. La producción es más económica en internet, es gratis, es multifuncional, porque puedes hacer varias cosas como oír música o bajar contenidos, y aparte es interactivo. Mientras que los diarios son solamente documentos de lectura, ¿sí me entiendes? No tienes más en los medios impresos. No hay interactividad, digámoslo así, ¿no? Exactamente. De hecho, un éxito de los medios en los medios digitales hoy son los comentarios que se dejan en las páginas de noticias. Sí. Sí que esa ha sido una gran revolución, aunque bueno, habría que ver qué tanto ayudan o contribuyen estos comentarios, ¿no? Bueno, sí. Pero fíjate que para bien de las páginas, si se saben filtrar esos comentarios, puedes mejorar la página, ¿no? Como ha pasado con nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, aquí, este es un punto importante de los medios digitales y los medios impresos, Jacaranda. Mira, los ganadores del rezago tecnológico del internet, los ganadores, son los políticos corruptos. A ver, ¿por qué? Aquí está uno, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Es un cerdito que está por aquí. A ver, pero cuéntame, ¿por qué por el rezago tecnológico son ganadores los perdedores de siempre, los políticos? No, los políticos son los ganadores de siempre. Con el rezago tecnológico. Exactamente. ¿Sabes por qué, Jacaranda? A ver. Porque a ellos lo que les duele es el veneno de la tinta y el papel. Los periodicazos, para que me entiendas. Ah, bueno, pero... Entonces, si tienes tú una nota fuerte en internet, no te va a pegar igual que si te pega un periódico, ¿sí me entiendes? O sea, que a ver, espérame, ahí ya lo entendí, o sea, es igual de fuerte, ¿no? Porque... No, a ellos les duele más, a los políticos les duele más que los exhiban en los periódicos impresos. Pues mira, no lo había pensado, pero quién sabe, ¿no? Habría que ver, digo, de alguna manera. Que se porten bien y no hay por qué exhibirlos, ¿no? A ver, ¿cuál es la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva es esta. Es una ilustración entre una carrera entre el internet y el papel impreso. Hoy lo podemos ver así, el internet está musculoso, está entero, y los papeles impresos, los medios que se publican ya están decadentes, ¿sí? Ya están, ahora sí que chocheando, ¿no? Aunque son los papás del internet, ya están a la baja, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es la realidad del internet y de los medios impresos. Están desbancando a los periódicos, a las páginas de internet,
Y bueno, pues hay que ponerle atención a este fenómeno, ¿no? Muy Y bien. cerramos con esta despedida, que es una autocaricatura, ahí con el canal 22. Pues ya es lo que te preparé, Jacaranda, ¿Quién para el es? programa. ¿Jordi Yo soy Arenas? yo, Ah, soy pensé yo. que era nuestro productor. Se Bueno, parece un poco. a lo mejor. Muy bien. Pues muchas gracias, Alonso. Y bueno, pues finalmente tú formas parte generacionalmente y también pues en el equipo de sdpnoticias.com. Así es. Muchísimas gracias, Abraham. Jacaranda, esta es su casa. Muchas gracias. Para servirles. Bueno, vamos a ir a la sección de vidas y estilos, pero antes de presentarles la nota que nos ha preparado Abraham Díaz, quien además le cuento, él forma parte del equipo de la Agencia Cultural de Noticias. En un segundo tendrán ustedes la página en su pantalla. Bueno, hay un video en YouTube que a mí en lo particular me ha impresionado muchísimo, se llama Prometheus o la revolución de los medios y ha sido realizado por una productora italiana. Esto es un recuento de pues todas las transformaciones de las plataformas de información tradicionales, la televisión, el radio, los periódicos, etcétera. Y lo interesante de este planteamiento de este video es que apunta a decir que esa revolución de los medios devuelve el poder a las masas con los matices del término que usted quiera. Y aquí aparece algo que quisiera yo ahora ligar con la nota que les voy a presentar de Abraham Díaz, una figura nueva que ha denominado el prosumer, que es el productor y consumidor de información. Otros han llamado a este fenómeno de una forma mucho más tradicional como periodismo ciudadano, historia que comienza justamente con esta agencia en internet Oh My News. Así es que vamos a ver esta historia que nos ha preparado Abraham Díaz. El poder de la ciudadanía es tal que es capaz de poner en aprietos a instituciones como el Cuarto Poder, espacio que, paradójicamente, le ha abierto las puertas a la sociedad, más en un afán de recuperar lectores y credibilidad que de cambiar la tradicional y fría relación entre la prensa y sus lectores. Lo que ha estado pasando es que el ciudadano ha sido el mismo que está generando su contenido, es el mismo que está viviendo los acontecimientos. El periodista, por más que vaya, finalmente va a llegar, aunque sea 2 o 3 segundos después de que ha ocurrido el suceso, y los periodistas ciudadanos o los ciudadanos están en el lugar. Con el avance de la tecnología en el periodismo, los medios impresos han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, dándole más participación a sus lectores, quienes se han convertido en periodistas ciudadanos, reportando vía internet, principalmente, los acontecimientos cotidianos. Es muy importante que los medios, sin perder su profesionalización, sin perder su trabajo serio, tengan canales orientados a la democratización de la información. Así, la ciudadanía se convierte en una especie de reportero de guardia, siempre alerta para informar por medio de fotografías, reportes viales, reportes ciudadanos, videos y demás, ahorrándole parte del trabajo a los medios y sin recibir ninguna remuneración económica. Algo que se me hace que es muy importante es cómo atraes a la gente. Yo creo que no es una cuestión necesariamente monetaria, es una cuestión de espacio, es una cuestión de ejercicio democrático, es una cuestión de encontrar un canal, un vehículo por el cual pueda hacer justamente la denuncia de la problemática que vive, pero que a la vez haya un eco y que realmente tenga una respuesta. El modelo más exitoso de periodismo ciudadano es el de Oh My News, un espacio digital de Corea del Sur que actualmente cuenta con 43,000 reporteros ciudadanos que publican 200 artículos diarios. Algunos de estos reporteros ya reciben cierto pago, unos $20 por nota, aunque la mayoría son voluntarios. Cuando se empiezan a integrar las denuncias ciudadanas, que hay todo este segmento de periodismo ciudadano para los usuarios, encuentras que hay denuncias, encuentras que hay elementos que finalmente no son periodismo como tal.
pero sí lo que hacemos todos los días es revisar qué materiales aparecen ahí y vemos cuáles pueden ser susceptibles de convertirse en nota para que vaya un reportero y trabaje el hecho. Ha habido notas, incluso notas de portada del periódico, que han surgido de denuncias y de situaciones que prevalecen en el periodismo ciudadano. El término periodismo ciudadano, concebido en 2001 por Dan Gilmore, para algunos periodistas es una contradicción, ya que el periodismo es una disciplina profesional que no se puede democratizar para la ciudadanía, pues la información no es democracia, sino poder. Para otros, sin embargo, supone una realidad la incursión ciudadana al mundo de la información. Toda denuncia ciudadana no necesariamente es periodismo ciudadano, creo que eso es lo primero que hay que abordar, como no todo blog es periodístico, y también es verdad que muchos blogs tendrán a veces mejor información que los periódicos. Esta nueva forma de hacer periodismo llega a México a mediados de los años 90 con el periódico Reforma y su sección Rumbos, lo que obligó a los demás diarios a entrar a esta competencia, siendo La Jornada el medio que conserva su tradicional contacto con la ciudadanía, el Correo Ilustrado. Lo que más bien cuestionaría es si realmente una denuncia es periodismo ciudadano. Para mí son dos cosas muy diferentes. Y la denuncia te puede llegar igual por fax, por llamada telefónica o ahora por internet. La denuncia sigue siendo lo mismo. Para periodismo ciudadano creo que todavía nos falta. Bueno, sobre este tema y más, ya le comentaba yo el video que usted puede encontrar en YouTube, muy interesante, está en dos partes, directamente usted puede teclear Prometheus, la revolución de los medios, y ahí va a encontrar este trabajo. También una nota mucho más completa, más amplia, lo puede encontrar Abraham Díaz, quien es reportero de la Agencia Cultural de Noticias. La página tiene usted ahí en su pantalla, www.noticias.canal22.org.mx. Y bueno, siguiendo un poco en esta línea, ya algunos expertos han comentado que, bueno, pues todos los que están apegados sobre todo a las teorías de Jeff Jarvis, quien es pues uno de los más destacados investigadores en el tema del Internet. Se ha hablado mucho, y ya lo he comentado desde el principio, sobre esta figura del periodista, cómo se va a transformar. El llamado ciberperiodista tendría que cumplir otros requisitos. De entrada, entender que la información ha dejado de ser centralizada y que tenía que ser un periodismo mucho más social, mucho más abierto, más participativo. Bueno, Alfonso Castañeda nos ha preparado el siguiente reportaje, entrevistas a dos excelentes reporteros, desde luego con visiones y con años en ese oficio totalmente distintos. Así es que es el trabajo de Alfonso Castañeda. El Internet cambió el periodismo radicalmente. Los primeros 10 años de Blanche Petrich como periodista transcurrían más ligeros. En vez de laptop, traía consigo una pequeña Olivetti. Impensable el copy-paste, el correo electrónico. Hoy lucha contra el tiempo, aunque para ella lo importante es que sus reportajes se cuezan a fuego lento. De aquellos años, la periodista recuerda. Tú picabas tu nota, enrollabas la cinta y luego la pasabas otra vez por otro telex, o si había dos telex de una vez, conforme iba saliendo la nota, entonces pues, tenías que escribir de otra manera, a otro ritmo. No había nada de que corregir, borrar, insert, copy-paste, nada, o sea, te tenía que salir el texto como va. El telex, para Tsayael, es parte de un museo. Él cubre finanzas para 4 formatos: prensa escrita, internet, radio y televisión, un solo tema en distintos moldes. Tiene 3 editores, apenas si le rinde el tiempo para redactar y enviar sus notas. Es lo que hoy en día se conoce como reportero multimedia. Los reporteros, digamos que de hoy en día, por decirlo de alguna forma, pues ya sacan su computadora, están en la misma conferencia transmitiendo en vivo prácticamente, o sea, subiendo su información al portal de internet. Y esa velocidad no es la que nos hace ser más competitivos, es la que nos hace estar digamos que ese es el futuro, ¿no? Yo creo que la velocidad y esa combinación que vas a hacer con la tecnología siempre va a ser para donde vamos. ¿No? ¿Qué se pierde y qué se gana con la rapidez? Se gana tiempo. Ahora la nota casi sucede en vivo, pero se pierde reflexión. Que los chavos hoy van con la cámara, lo que van a escribir igual lo filman porque lo suben a internet y luego hacen el podcast para radio y entonces tienes la misma noticia en 3 versiones distintas y todo en internet en 10 minutos después de lo que sucedió. Y son flashazos de la realidad.
Ahí no hay creatividad, hay un gran ingenio, hay una gran capacidad del chico para dominar toda la tecnología que eso implica. Hasta los kioscos han cambiado. Junto a los periódicos cada vez son más frecuentes los dulces, cigarros, tarjetas de teléfono o hasta juguetes de colección. Buena parte del periodismo se ha mudado a Internet. Aunado a esto, también la visión del periodista cambió. Las nuevas generaciones ya no se entintan los dedos ni esperan horas a que su información llegue. Tratan de ganarle tiempo al tiempo. Claro, uno crece con los ídolos, ¿no? O sea, yo en lo personal cuando estaba estudiando leía mucho a Manuel Buendía y Manuel Buendía era mi todo, pero no me imagino ahorita a Manuel Buendía pues haciendo, ¿no?, la cantidad de trabajo y haciendo esta diversificación de la información. Entonces sí ha cambiado muchísimo la perspectiva que uno tiene de lo que quiere ser. O sea, ya no puedes concebir un medio de comunicación que nada más sea de una sola forma, ¿no? Mientras Atzayael prepara instantáneamente su nota, Blanche la sazona, la condimenta. Aquel publica en 10 minutos y ella ve su trabajo al otro día, tendido en el kiosco. Tampoco desprecio o rechazo la tecnología y lo cibernético, al contrario, yo creo que son grandes herramientas, ¿no? Yo me he vuelto una googlera de cada 10 minutos, cualquier duda que tengo, ahí me voy al Google y a cualquier otra de estos buscadores y también pero yo creo que esto te debe generar nuevas inquietudes y nuevas habilidades. Estos recursos maravillosos deben ser utilizados, deben ser explotados adecuadamente. Yo me veo precisamente sin dejar de ser multimedia, ¿no? Me imagino escribiendo una columna para un periódico, haciendo un comentario en televisión, teniendo un programa de radio, ¿no? Me imagino, vaya, como te repito, no me puedo imaginar en nada más en un solo medio ya, ¿no? Dos formas de hacer periodismo, pero también dos formas de acercarse a la realidad. Por ahora aún conviven y se arrebatan los espacios, pero no por mucho tiempo. No se vaya, regresamos muy brevemente y le voy a contar por qué mientras los diarios de información general se truenan los dedos ante la crisis, los periódicos deportivos, por el contrario, aseguran que viven su mejor momento. Volvemos. Bueno, abrimos con la sección de deportes. ¿Usted sabe cuál es el periódico que más tiraje tiene en este país? Y que le digo, no rebasa no solamente ni por 1000 ni por 2000 a diarios con alcance nacional. Bien, pues me refiero al periódico El Esto y solamente déjeme darle este dato que publica la revista Etcétera en sus ediciones pasadas. Por ejemplo, El Universal, que es uno de los periódicos más importantes, tira alrededor de 80,000 ejemplares. El Esto casi lo duplica, 150,000. Y para allá va Récord, el joven periódico de deportes que pues para muchos es ya un fenómeno deportivo, sobre todo a nivel de sus ventas. Alejandro Toledo. ¿Acaso porque el circo deportivo, según la vieja fórmula romana, mantiene en la sociedad su función distractora, a la prensa dedicada al deporte no parece afectarle la crisis de los medios informativos impresos, a los que en tiempos de internet y otras videonavegaciones se ve como especies en extinción? Mientras los periódicos nacionales de información general viven en aparente declive, un diario relativamente joven como Récord, por ejemplo, presume de aumentar paulatinamente el número de sus lectores. Los primeros años sí fueron muy complicados, nuestros tirajes fluctuaban 5,000, 7,000, pero algo que había de constante es que no hubo un solo mes, o no ha habido un solo mes en la historia del periódico en que no haya un crecimiento. Al cumplir el primer año y medio, ya imprimía Récord 10,000 ejemplares. Un lustro más tarde, sumadas sus ediciones de la Ciudad de México y alrededores, Monterrey y Guadalajara, andan los 150,000 ejemplares, casi insólito en la prensa mexicana. Su mercado es sobre todo masculino, de entre los 13 y los 25 años de edad, y sus atractivos visibles son técnicos. Un diseño moderno, tintas de la mejor calidad, un proceso de horneado para evitar que el ejemplar manche los dedos. No se trataba de marcar una diferencia, eso era básicamente, cualitativamente, marcar una diferencia, que desde el primer impacto el lector supiera que esto era un periódico diferente. La competencia de Récord, no obstante, eran sobre todo dos diarios tradicionales comprometidos con diversos negocios relacionados con el deporte.
según Noel Esto, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana, es a su vez propiedad de Mario Vázquez Raña, alto dirigente del Olimpismo Internacional, diario que se sigue imprimiendo en color sepia. Y el otro era Ovaciones, aliado a Televisa. Para Gustavo Borges, periodista especializado en deportes de la agencia EFE, una de las crisis de la prensa deportiva mexicana es el no seguir aquel precepto de García Márquez según el cual la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Ya casi no hay periodismo de investigación porque a la misma velocidad que se vive, ya casi la prioridad es esto de la lucha por sobrevivir y por tener la exclusiva. No importa si la exclusiva es un rumor y mañana no se aprobó, yo tengo que tenerla. Es común además que se confunda la información deportiva con el fanatismo y que se pida a los cronistas que renuncien a la objetividad periodística por el apoyo que daría un hincha. Sobre todo la televisión ejerce mucho esa fuerza de ponte la verde y somos uno solo y todo. Entonces creen que todo el mundo nos tenemos que poner la verde, ¿no? Cuando no es nuestra labor. Nuestra labor es hacer crítica o denuncia o investigación, hacer periodismo, no estarnos poniendo la camiseta de ellos, ¿no? La crisis de la prensa deportiva, si no es de lectores, sí lo es de la calidad informativa, ya que los periodistas suelen verse atrapados por los intereses económicos del deporte y de las empresas para las que trabajan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El próximo martes quiero invitarlo a ver una emisión muy interesante que hemos preparado, Historias del Subterráneo. Y es que solamente en el metro de la Ciudad de México puede haber una mafia de ciegos, mafias de vendedores que además pagan por ser una mafia, oficinistas que se visten pues para abusar de las usuarias. Solo ahí se usa el Bluetooth para enviar fotos obscenas o amenazas a las mujeres y solamente ahí hay policías tan pequeños que necesitan bancos para vigilar lo que sucede en los andenes. En fin, el metro en la Ciudad de México es una ciudad subterránea que se rige por sus propios códigos y además con sus propias leyendas. Esto es la siguiente emisión. Muy buenas noches, gracias por haberme acompañado, que descansen.